Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 253 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el grupo de investigación ScienceLab. Para nosotros es un grato honor tener el día de hoy al profesor Héctor Soto Rodríguez, máster en ingeniería, el cual va a presentar una metodología para la evaluación de estudios experimentales en conexiones rígidas trave-columna para zonas de alta sismicidad. El profesor Héctor Soto ha venido desarrollando una serie de estudios experimentales sobre este tipo de conexiones y va hoy a difundir mucho de su experiencia y de sus conocimientos, tanto en México como internacionales. Y eso va a fortalecer mucho la charla del día de hoy. Así que gracias por su tiempo, por esa predisposición siempre de compartir su conocimiento. Antes de dar paso a la conferencia, voy a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, Buenas noches, muy complacido, muy contento con tener a un conferencista de gran nivel que es autoridad mundial en el campo de las estructuras de acero. Realmente es un profesional, un investigador y como tal se ha dedicado a la parte de los ensayos. Precisamente el día de hoy tenemos mucho interés en escuchar su conferencia porque se trata de este tema. Doctor Soto, contento de tenerle aquí en una vez más. Ya creo que son la quinta, sexta conferencia que nos dicta y en cada conferencia aprendemos bastante. Muchas gracias por aceptar dictar esta conferencia. Efectivamente, bueno, el currículum del doctor Héctor Soto es impresionante, lo hemos tenido varias veces acá. Es ingeniero de la práctica también, ha desarrollado en proyectos de vanguardia en México y en otras partes de Latinoamérica, ha sido profesor en diversas universidades y es director del Centro Regional de Desarrollo de Ingeniería Civil en México. Para nosotros es grato tener a un perfil, a un ponente de ese perfil tan alto acá. Sin más, quisiera más bien dar paso a su conferencia y gracias de antemano. Mm, buenas tardes a todos. Les quiero preguntar si me escuchan bien, por favor. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer profundamente al doctor Roberto Aguiar, al maestro Brian Cagua, por esta magnífica oportunidad en la que nosotros podemos presentar algunos avances de los estudios o de los proyectos de investigación que estamos desarrollando recientemente. Y en esta ocasión, pues quisiera yo plasmar la experiencia adquirida en el tema pues, de la metodología para la realización de las pruebas experimentales de conexiones rígidas trave-columna para pues, edificios ubicados en zonas de alta sismicidad. Y no quisiera limitarme nada más a lo que me ha tocado a mí aprender en este fascinante tema de los estudios experimentales, sino que también quisiera aportar algunas lecciones muy valiosas que nos han compartido varias autoridades mundiales que me han apoyado también en este proyecto. Entonces, muchas veces tenemos necesidad también de voltear a ver qué es lo que se hace en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos. Afortunadamente tuve la gran oportunidad de visitar al doctor Chiamin Wan de la Universidad de California de San Diego. Y anteriormente, pues el doctor Michael Engelhardt nos visitó aquí en Morelia en varias ocasiones con el maestro Oscar de Buen López Heredia y algunos otros profesores a los que también he consultado, pues los he tratado en el medio de la ingeniería sísmica y nos han hecho recomendaciones muy valiosas que he tratado de plasmar en esta plática. Esperemos que este material sea de utilidad para los colegas
Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, cuál es el objetivo principal de esta plática? Pues lo que queremos es presentar pues, la experiencia adquirida en los últimos años para presentarles una metodología integral. Y esta metodología se puede estandarizar. Cubre pues algunas actividades de planeación, ejecución, y la parte final es la evaluación, la interpretación de los estudios experimentales sobre el comportamiento de conexiones rígidas, trave columna de acero estructural. ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues nos interesa caracterizar el comportamiento sísmico de las conexiones de acero para poder validar algunos criterios de diseño estructural y sísmicos que están contenidos en nuestras normatividades locales, en las normas NEC, por ejemplo, normas ecuatorianas, o en las normas chilenas, en las normas colombianas, en las normas mexicanas. Entonces, necesitamos hacer esta investigación para poder confirmar y explorar el comportamiento sísmico de las conexiones. Y también otro objetivo importante es procurar mejorar los detalles dúctiles de las conexiones rígidas, trave columna, que utilizamos en las estructuras de edificios de las zonas de alta sismicidad. Para entrar en el tema, me gustaría hacer un contexto general de lo que ocurre en México, cuál es el estado actual del diseño y de la construcción de edificios de acero desde hace muchos años. Bueno, primero les quiero decir que tenemos una norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de acero que se publicó prácticamente ya van a ser 2 años en 2023, y resulta que es la primera ocasión en que en la norma mexicana se incluyen varias conexiones precalificadas, perdón, las cuales fueron directamente adaptadas de la especificación 358-22 con algunas pequeñas variantes. Y regresando un poquito al pasado, les quiero comentar que las conexiones soldadas en nuestro país se han utilizado con mucho éxito desde la década de los 50 hasta hoy en día. Y las conexiones atornilladas en México, particularmente en la Ciudad de México, se empezaron a utilizar, emplear después de los macrosismos de 1985 de septiembre de la Ciudad de México. Hace muchos años nos tocó uno de los desastres más graves que ha sufrido nuestro país. Y la situación actual es que pues, las tendencias están dirigidas hacia al uso de las conexiones atornilladas por su gran rapidez de montaje en campo. Decía el ingeniero Fernando Frías, que en paz descanse, presidente del IMCA, Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, que efectivamente las conexiones atornilladas son mucho más caras que las soldadas porque hay que invertir mucho en el taller, pero en campo se compensa con creces la inversión que hacemos durante el habilitado y durante la fabricación de las uniones atornilladas, precisamente por la gran rapidez que se logra durante el montaje en campo. Sin embargo, nuestro país, pues tenemos muchos Méxicos, es un gran país, y en varias ciudades muy importantes todavía continúa el uso particular de las conexiones soldadas versus las conexiones atornilladas. Lo que yo recuerdo bien durante mi estancia en Europa es que pues en Europa y en Asia generalmente se prefieren las conexiones atornilladas sobre las soldadas, particularmente los ingenieros del Japón, pues tienen una preferencia mucho más mayor hacia las conexiones atornilladas
que a las conexiones soldadas. Y vean ustedes esta imagen. A la izquierda tenemos una conexión en la que se usan placas horizontales que se sueldan a patines de la trave. Por supuesto que la placa superior del patín de la trave es más angosto para evitar soldadura sobre cabeza y la placa inferior del patín inferior es más amplia, más ancha, justamente para poder depositar soldaduras en posición cómoda. Esta conexión se ensayó o se ha ensayado en varios países, sin embargo no se ha precalificado. Pero en México, digamos que en varias ciudades como Guadalajara, como Monterrey y otras ciudades importantes, esa es una de las conexiones preferidas de los ingenieros estructuristas. Mientras que a la derecha sí tenemos una conexión totalmente atornillada de campo, que es una conexión precalificada. En la norma mexicana aparecen las tres conexiones que innovó el doctor Tom Murray, que en paz descanse. Él innovó tres tipos de conexiones atornilladas con placas extremas extendidas después del sismo de California y el ISC inmediatamente bueno, el doctor Murray las ensayó en el Tecnológico de Virginia. Ahí tiene un laboratorio que lleva su nombre y años más tarde la ISC decide incluirlas en la especificación ISC 358, en aquella época 16 o posiblemente desde la 10, después la 16, se mantiene la versión ISC 358-22 y también en el anteproyecto ISC 358-27 también aparecen estas tres conexiones con pocos cambios. Les quiero comentar, ya que estamos en el contexto mexicano, que actualmente, pues sí tenemos un nivel de fabricación muy avanzado, pero este tipo de fabricación avanzada está en manos de muy pocos talleres de fabricantes de estructuras metálicas, de los más importantes del país. Posiblemente hay 25 o 30 talleres certificados que están haciendo esfuerzos importantes por realizar la fabricación con un diseño digital. Desde hace muchos años se implementó la fabricación con control numérico y se han adoptado buenas prácticas de calidad, pero eso no ocurre en otros 80 talleres que tenemos en el país. Todavía nos hace falta, supongo, recorrer un camino importante hacia una fabricación que sea totalmente automatizada y que tenga el nivel de los países más industrializados del mundo, con la adopción de tecnologías de vanguardia, que significa la robótica avanzada, el digital twin, la fabricación aditiva, que son las nuevas tecnologías en la fabricación de estructuras de acero. Muy bien, después de ese contexto, les quiero comentar que el proyecto de investigación que estamos desarrollando contempla justamente el estudio experimental de varias conexiones variantes y alternas a las que aparecen en la norma técnica complementaria 2023. ¿Y por qué estamos haciendo este estudio? Porque nos interesa validar y explorar estas conexiones alternas. Y en esta presentación, pues todavía no tenemos un avance al 100%. Sin embargo, vamos a mostrar algunos resultados preliminares de los especímenes de prueba y a partir de esta prueba nos sentimos seguros para establecer una metodología que les decía que se puede estandarizar para realizar la ejecución de las pruebas de laboratorio de prototipos a escala natural, que es justamente el tema central de la conferencia. Hasta el momento, lo que yo recuerdo es que en ningún país de América Latina, digamos que tenemos un manual, un manual que nos permita revisar paso a paso toda la metodología para realizar las pruebas
incluyendo cómo se deben interpretar los resultados obtenidos durante los ensayos y cómo tenemos que construir, interpretar las gráficas. Hasta el momento no he encontrado yo un documento completo que nos sirva para justamente realizar desde A a Z los estudios experimentales de las conexiones. Lo que sí, pues ya se ha repetido en muchas ocasiones es que el temblor de California de 1994 y el de Kobe, Japón, digamos que han sido los parteaguas a nivel mundial, y estos temblores motivaron justamente a la comunidad científica de todo el mundo, incluyendo América Latina, para empezar a desarrollar estudios experimentales y también estudios analíticos basados en la teoría de elemento finito, haciendo modelos con simulaciones numéricas, como lo vamos a ver más adelante, justamente para corroborar y mejorar el diseño, entender el comportamiento y mejorar, por supuesto, la fabricación de las conexiones trave-columna. Pues ahí les dejo unas imágenes del comportamiento de las conexiones hace muchos años. Esto que voy a comentar lo discutí con el doctor Chia Ming Wan, y le comentaba yo que en varios países del mundo las conexiones que aparecen en la norma ISC 358-22 han sido, que fueron precalificadas, se han replicado en nuestro contexto local sin tomar en cuenta algunas variantes esenciales o algunas variables esenciales, como son las siguientes: tipos de sismos, sismicidad y tipo de suelo, geotecnia. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la zona de suelo blando y zona de transición de la Ciudad de México, pues las características de los sismos y el tipo de suelo pues son extraordinariamente diferentes a los que puede haber en Los Ángeles, California, en el Valle de San Fernando, en Japón, en Kobe, en otro país. Y entonces las conexiones que fueron precalificadas por el ISC no reflejan justamente estas condiciones locales. Tenemos otra variante, otro problema, que es la disponibilidad de materiales, no solamente en cuanto a perfiles, sino también insumos de soldadura, de tornillería. Recuerden que en Estados Unidos se producen los perfiles tipo jumbo, que son secciones que pesan hasta 800 kilos por metro lineal, mientras que en México la sección más pesada como viga pues pesa 122 kilos por metro lineal, 6 veces menos que la común de Estados Unidos. Los sistemas estructurales de los edificios de acero en nuestros países son diferentes a los de Estados Unidos. Yo recuerdo que en una época antes del temblor de California, los ingenieros de esa zona diseñaban sistemas estructurales en los que los marcos perimetrales eran los que resistían las acciones accidentales, y las columnas interiores las diseñaban solamente por carga vertical. Ese concepto lo conocemos como tubo en tubo, y en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se usa desde 1970 o posiblemente antes. Y entonces nosotros en México tenemos una diferencia importante, porque las conexiones para nosotros son rígidas en las dos direcciones ortogonales. Buscamos redundancia, buscamos hiperestaticidad, y la gente de Estados Unidos prefiere diseñar columna solamente a compresión axial, porque sabe que va a tener sistemas estructurales mucho más económicos que los que hacemos acá en México. No hay que olvidar que también las prácticas de diseño y construcción vigentes en los países de la región son diferentes a los de Estados Unidos, y que también la calidad de la mano de obra local puede variar de manera importante. Platicando con el doctor Chia Ming Wan, nos decía que es muy importante que los perfiles que nosotros propongamos para vigas y para columnas, sus tamaños y sus pesos estén perfectamente definidos
de acuerdo con la producción nacional. No tiene sentido que nosotros pongamos limitaciones a las vigas y a las traves, por ejemplo, de 36 pulgadas si son secciones que no son de fabricación común. Y aquí tenemos una relación, esta es una gráfica que me compartió el doctor Chia-Ming Wan, donde viene un resumen de todas las conexiones precalificadas de estados del ISC en Estados Unidos. Y aquí justamente aparece la relación Claro-Peralte. Entonces nos dice el doctor que esta relación, Claro-Peralte, es sumamente importante en las diferentes conexiones. Y si ven ustedes la gráfica, pues esta relación de Claro-Peralte va variando dependiendo del tipo de conexión. Entonces es muy importante que nosotros respetemos esta relación de Claro-Peralte. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de cómo seleccionamos los perfiles para proponer nosotros los especímenes que vamos a ensayar en laboratorio. Bueno, la norma mexicana y las normas de otros países de la región nos proponen lo siguiente. Normalmente las traves, pues nuestro perfil favorito, digamos, es el perfil laminado, el IR en México, o simplemente IR, o en Ecuador, pues tiene otra designación, en Colombia otra, o son los perfiles W de Estados Unidos. Y las traves tenemos dos alternativas, pueden ser laminadas o pueden fabricarse con tres placas soldadas. En el caso de las columnas, la norma reconoce estas secciones que son adecuadas, que son idóneas para columna. Tenemos la columna laminada, la columna fabricada con tres placas soldadas, y como ven aquí ya se acepta la sección en cruz. A la derecha tenemos una fotografía justamente donde vemos la sección cruciforme y vemos las otras secciones tradicionales IR. También la norma reconoce que el uso de secciones en cajón a partir de un perfil laminado en el que podemos soldar dos placas laterales en los bordes de los patines, tanto superior como inferior. Y por supuesto que también aceptan las secciones en cajón fabricadas con cuatro placas soldadas. Entonces aquí simplemente les quiero comentar, como decía el doctor Chaminguan, que es muy peligroso extrapolar las dimensiones de los perfiles de la norma 358-22 al contexto de nuestro país, al contexto local. Y entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar los perfiles que consideramos que son convenientes para fabricar los especímenes? Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos que dotar suficiente resistencia y rigidez en las dos direcciones principales ortogonales de los marcos rígidos de un edificio de acero, y por esa razón buscamos secciones laminadas que tengan un comportamiento similar respecto a sus dos ejes centroidales y principales. Eso quiere decir que las secciones laminadas serían las W de 14 pulgadas, que son aquellas que tienen anchos de patines similares al peralte. A veces el ancho de los patines es un poquito más que el peralte de las secciones. Y alternativamente tenemos las columnas en cajón que se fabrican con cuatro placas soldadas, que se usan mucho en México desde hace 60 años o más, y se utilizan mucho en los marcos rígidos, pues debido a que tienen características geométricas inherentes y favorables. Quiere decir gran capacidad en flexión y también rigidez con respecto a los dos ejes centroidales y principales. Algo que le llamó la atención al doctor Chamin Wan cuando platicamos de las columnas en cajón es el habilitado de las placas de continuidad, que comentaba también el doctor el doctor Roberto, hace ratito platicábamos de esto, a guiar de los atiesadores horizontales. En particular, el doctor Chia-Ming Wan nos llamó la atención sobre la colocación de la cuarta placa para cerrar la sección en cajón, ya que
hay algunos problemas particulares que hacen que esta cuarta placa que se suelda, como vamos a ver más adelante, que es una práctica que se usó mucho tiempo en México, posiblemente hoy en día ya no se utiliza tanto, pero que esta tercera placa, las soldaduras que colocamos en la última placa, no es eficiente para resistir las fuerzas de tensión y compresión que transmiten los patines de la viga a la columna. Entonces, miren, aquí tenemos una figura donde tenemos tres alternativas para fabricar las secciones en cajón, que son secciones cerradas. Aquí la fabricación se basa en soldaduras de filete. Las dos almas que son las placas verticales se remeten y tenemos un saliente para depositar en las cuatro esquinas cordones de soldadura de filete longitudinales. En otros casos, hacemos preparaciones, hacemos con una abertura de raíz de 3 milímetros y con biseles a 45 grados y depositamos una soldadura de penetración completa. O acá, que es un poquito más difícil, armar esta sección con cuatro placas soldadas, apoyar los patines en las almas y depositar en las esquinas cordones de soldadura longitudinales. Les decía que la sección en cajón en México pues se usa todavía en la actualidad y desde hace más de 60 años. Se usa tanto en sistemas estructurales de baja ductilidad como en sistemas estructurales de ductilidad elevada. Aquí tenemos la estructura de un estacionamiento en la Ciudad de México donde el sistema estructural está constituido por columnas en cajón que reciben armaduras en las dos direcciones principales. Las armaduras están fabricadas con ángulos de lados iguales tanto en las cuerdas superiores e inferiores y las diagonales y los montantes. En este caso, sí, también hay montantes acá en los extremos. Hay una placa de cortante aquí, justo en este montante vertical. Y entonces los montantes o las diagonales podrían ser tubos cuadrados de 2 pulgadas, por decir algo. Este es el procedimiento que les decía que hace muchos años se realizaba en México y los talleres han modificado esta práctica para fabricar las columnas en cajón. O sea que anteriormente se tenía una sección en cajón en la que teníamos que depositar las placas de continuidad, que son los atiesadores horizontales en la zona del panel. Y entonces aquí no teníamos dificultad porque se depositaban filetes de soldadura o soldaduras de filete en esta placa contra las placas que forman la sección abierta, que en este caso es una U. Y después teníamos que cerrar la sección. Y para cerrar la sección, entonces en la cuarta, al atiesador o a la cuarta placa más bien, se les hacían unos agujeros, tres agujeros o menos, o a veces dos. Y en estos agujeros se depositaban tapones de soldadura, como se indica aquí en el detalle. Entonces, esta es una vista frontal, de modo que ya se podía formar la sección cerrada con esta cuarta placa, colocando estos tapones de soldadura. El fondo son las placas de continuidad y simplemente se rellenaba con tapones de soldadura. Algunos colegas y amigos de talleres importantes de fabricación de estructuras metálicas nos han compartido otra técnica, otro proceso que consiste más bien en ranurar la cuarta placa y a través de esta ventana o ranura pasar el diafragma y luego por fuera sobresale un pedacito, esta placa atiesadora y en la parte saliente se depositan cordones de soldadura de filete, de modo que con esto se garantiza el diafragma interior. Pero hay muchas maneras de resolver este problema, pero al parecer este último detalle es el que se sigue en la práctica mexicana.
Entonces, el doctor Chia Ming-Wan nos dice que uno de los problemas de estas columnas en cajón, que son totalmente cerradas, es garantizar la continuidad del nudo. Es el mayor problema que se tiene en estas conexiones rígidas. Hablemos un poquito de las columnas cruciformes. Le, le comentaba al doctor Roberto Aguiar que pues, ¿cómo las hacemos? Tomamos un perfil completo, un perfil IR, después cortamos otro perfil del mismo tamaño, lo cortamos a la mitad de su peralte y soldamos estas dos T's contra el alma del perfil original. Entonces, el beneficio es que tenemos propiedades geométricas iguales en las dos direcciones principales de la sección transversal. Entonces, las ventajas, acá a la derecha, si ven ustedes, justamente tenemos las columnas de sección cruciforme para una estructura acá en Michoacán. Me parece que es un hotel en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Y bueno, el uso de estas secciones cruciformes, bueno, aquí comentaba con el doctor que los diafragmas o los atiesadores interiores los tenemos que dividir en cuatro placas idénticas porque pues no tenemos la forma de hacer piezas más completas. Entonces aquí tenemos que soldar contra patines y contra el alma de las secciones sí. Esto ha resultado una sección, por lo menos acá en nuestra región, conveniente para las columnas de los marcos rígidos ortogonales. Ya hay ejemplos entonces de estructuras reales con esta sección. Apenas se incluyó en la norma 2023. Tienen resistencia y rigidez a la flexión similares en las dos direcciones principales. Y algo que es importante, les decía, las columnas en estructuras de acero pueden ser totalmente cerradas, pueden ser semiabiertas o pueden ser totalmente abiertas. En este caso, la sección cruciforme es una sección semiabierta y nos facilitan el proceso de fabricación por la forma semiabierta y accesible. Casualmente para colocar los atiesadores divididos en cuatro partes en la zona del panel. Tienen mucho más resistencia que las columnas, que una sola columna de sección transversal H. Su modo de pandeo va a ser indistinto alrededor de los dos ejes. Aumentan la capacidad a flexión de la columna. Eh, Estudios o comparaciones realizadas recientemente señalan que se reduce el consumo de acero. ¿Y por qué las hemos propuesto en este proyecto? Bueno, no solamente por las ventajas que acabamos de indicar, sino también otra de las... un problema se convirtió en ventaja. Les comentaba que en México tenemos una limitante en la fabricación de secciones laminadas IR y entonces una forma de compensar esa falta de secciones para estructuras de mediana altura pues es utilizar las secciones cruciformes. Pero además tenemos otra alternativa, les decía, podemos utilizar una IR laminada o una IS fabricada con tres placas soldadas y podemos soldar dos placas laterales de modo que la sección transversal va a tener tres almas y esta sección que es totalmente cerrada, pues tiene todavía mucho mayor rigidez a la torsión que la de la sección cruciforme y mucho más que la sección H. Estas aportaciones pues no son nuevas. Desde la década de los 70, el doctor Bertero y Winkler y Popov ya estaban analizando este tipo de secciones para estudiar su comportamiento en laboratorio. Le llamaban secciones de almas múltiples. Muy bien, ahora hablemos un poquito de los protocolos de pruebas. Resulta lo siguiente, y esto también lo discutimos, lo comentamos con el doctor Chiaming Wan. Las dimensiones de los prototipos que vamos a ensayar en laboratorio
deben tener las dimensiones deben ser representativas de los marcos rígidos de estructuras reales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vigas, es muy común que los claros varíen de 8 a 10 metros, que son 26,2 pies o 32,8. Y las alturas de entrepiso son muy comunes en México de 4 metros, que son 13, 12 pies, o 4,50, que son 14,8 pies. Entonces, también esto tiene que ver con algo que es importante porque decía el doctor Chiang Wang que una mayor relación claro-peralte normalmente conduce a un menor endurecimiento por deformación. Y eso nos dimos cuenta porque cuando queremos calcular el coeficiente de endurecimiento por deformación, que depende de las propiedades mecánicas del acero FY y FU, si escogemos una conexión similar a la WUFW, la norma nos permite que usemos no el 1,15, que sería el resultado de cuando usamos acero de alta resistencia 992, sino que podemos usar también el 1,4, porque se ha demostrado que hay un incremento en la zona de endurecimiento por deformación del acero. Y entonces en el contexto mexicano, en el comportamiento sísmico en zonas de alta sismicidad de nuestro país, pues estas son algunas de las variables fundamentales. Tenemos variables independientes y variables dependientes. Dentro de las variables dependientes, pues digamos que tenemos como les decía hace rato, el tipo de temblores que es muy diferente a los de California, el tipo de suelo. Y en cuanto a variables independientes, pues aquí hay un número importante, puede ser más de 10. ¿Qué tipo de conexión es el que vamos a ensayar? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son las configuraciones geométricas de las conexiones? ¿Cuáles son los elementos de unión? Si son soldaduras o tornillos de alta resistencia, soldaduras de demanda crítica, soldaduras de filete, ¿cómo es el nivel de calidad de los prototipos, de los especímenes de prueba? ¿Cuáles son las cargas que vamos a imponer? Si va a ser las cargas laterales cíclicas reversibles que van a emular las demandas sísmicas intensas, cómo es la ductilidad de cada uno de los materiales, cómo se distribuye la rigidez en el espécimen o en la estructura, cuáles son las condiciones ambientales y cuál es el sistema estructural que si el espécimen que estamos proponiendo es para un sistema de baja ductilidad, de media ductilidad o de alta ductilidad. Entonces, en la metodología, pues debemos de tomar en cuenta esto. Eh, Algo también que nos llamó la atención, bueno, aunque ya sabíamos, eh, durante nuestra estancia en la Universidad de California, Campus San Diego, tuvimos la fortuna de coincidir con una prueba que estaba realizando el doctor Justin Marshall de una empresa Durafuse. Y los ensayos que ellos realizan es un espécimen en forma de T, es una T, digamos, invertida, y el doctor propone las columnas verticales y directamente conectadas al muro de reacción, mientras que la trave que está en voladizo, si ven ustedes esa estructura que vemos acá, es la estructura de soporte lateral que vamos a ver más adelante. Hasta donde tengo conocimiento, las pruebas, que no son muchas, que se han realizado en México, normalmente la columna está en una posición, está acostada, está acostada y la trave está rígidamente conectada al patín de la columna. Entonces, aquí tenemos una pequeña diferencia. Supongo que los resultados no van a variar mucho el hecho de modificar la posición de la columna. Posiblemente habrá que revisar cuáles son las ventajas en un caso y en otro. Bueno, las conexiones que nosotros proponemos tienen tres características. ¿Cuáles son? Pues deben ser conexiones simples, pero eficientes y al mismo tiempo razonablemente económicas. Entonces no tiene sentido proponer conexiones sofisticadas
si no serán usadas en el contexto de la práctica profesional. Y entonces se ha conciliado con los diseñadores y fabricantes mexicanos sobre la propuesta de estas conexiones. No necesariamente tenemos que seguir las mismas recomendaciones de las conexiones del ISC. Observen ustedes que en los tres casos, bueno, la primera, pues la columna es una H, que es una sección, digamos, cuadrada, y la viga es una IR 21 por 62, que es el tamaño máximo. Después tenemos la columna de sección cruciforme, que ya comentamos, con la misma trave. Y el tercer caso, el tercer prototipo es una sección en cajón con 4 placas soldadas y con la misma trave. Aquí pues podríamos tener otra variante, podríamos tal vez en los tres especímenes, pero creo que a los fabricantes mexicanos no les agrada mucho el hecho de que hagamos una sección de viga, una viga de sección reducida aquí, como la tradicional conexión de hueso de perro. De momento estamos proponiendo las traves sin reducción. Entonces, estos son los tres tipos. Sin embargo, hay una diferencia importante de esta conexión con respecto a la WUFW de la A358-22, capítulo 8, que consiste en que la placa vertical es simple, es prácticamente rectangular y tiene solamente unos recortes en las esquinas a 45 grados, pero algo que la hace diferente, pues es que a diferencia de la conexión de sección de viga reducida, y de la conexión de patines y alma soldada. Aquí la placa de cortante que proponemos nosotros, ya la placa de cortante viene soldada al patín de la columna, mientras que en la conexión precalificada esta placa de cortante se tiene que soldar en campo, tanto al patín de la columna como al alma de la trave. Entonces, les decía, estamos proponiendo algunas pequeñas diferencias que tienen que ver con la práctica que prevalece en México. Entonces, a pesar de que de las conexiones que les comenté, que ya fueron precalificadas y ya están aceptadas en la norma técnica complementaria de 2023, no significa que su uso se haya extendido ampliamente en toda la ciudad. Todavía se mantienen conexiones tradicionales y en el caso de la placa de cortante todavía se sigue esta práctica tradicional. Entonces tenemos que ver si realmente vale la pena proponer algunas conexiones con algunas variantes en las que tenemos diferencia con respecto a nuestros métodos de fabricación y ventajas de hacer las conexiones. Bueno, ¿cuáles son las bases técnicas de los prototipos que hemos propuesto? Primero, la trave debe desarrollar su resistencia máxima en flexión. Igual que la conexión antes de Norwich de 1994, igual que varias conexiones del ISC 358-22, los patines de la viga se sueldan en campo al patín de la columna o a los patines de la columna porque traemos vigas de varios lados. El tipo de soldadura, zonas de demanda crítica, anteriormente las conocíamos como soldaduras de penetración completa. Les comentaba que la placa de cortante vertical es simple y se suelda en taller al patín de la columna. Los tornillos que se están proponiendo son tornillos de montaje. En este caso propusimos de 5 octavos. Son de la norma NMXH 124 o de la ASTMA 325 Grupo A. Estos prototipos en cierta manera son similares a la WFW de la 358-22, pero les decía que tomamos de la especificación americana
pues lo que tomamos y que es importante es el detallado de los agujeros de acceso de las soldaduras, pero nuestra placa de cortante es más sencilla, no es trapezoidal y no tenemos soldaduras de campo. ¿Y por qué las propusimos así? Nos preguntaba el doctor Wan. Pues sencillamente porque estas soldaduras que son de filete que se depositan en taller, pues realmente son soldaduras económicas y yo les decía que los requisitos de las conexiones son sencillas, eficientes y razonablemente económicas. Entonces, pues a veces tenemos que ser un poquito prácticos y buscar prototipos sencillos, pero que sean eficientes. Les decía que sean razonablemente económicos a nuestro contexto. Y una vez que definimos los prototipos, esta imagen es cortesía del doctor Chiang Wan. Pues tenemos que calcular los momentos plásticos. De hecho, también nos insistió el doctor Chiamingwan que los especímenes no se diseñan con una carga lateral, por ejemplo, de 25 toneladas, que puede ser la mitad de la capacidad de un actuador hidráulico, porque no queremos que la conexión se comporte elásticamente. Por esa razón, tenemos que diseñar los especímenes con estos momentos plásticos. Tenemos un momento plástico probable en la articulación, que es en la zona protegida de la trave. Luego tenemos otro momento plástico, todos son momentos plásticos en la cara de la columna. Y después tenemos otro momento plástico al eje de la columna. Entonces, este es un diagrama de uno de los especímenes y aquí estamos indicando cuáles son los momentos que hemos calculado para diseñar estos prototipos. Y les decía que este CPR, que es el coeficiente de endurecimiento por deformación, que depende fundamentalmente del esfuerzo de fluencia y de ruptura por tensión del acero, en pruebas de laboratorio se ha observado que este factor pudiera ser mayor que 1.2, a pesar que está limitado en la norma de la norma mexicana y en especificación 358-22. ¿Por qué puede variar este coeficiente? Pues va a depender en qué momento ocurre el pandeo local o lateral de la trave y en qué momento empieza entonces la degradación de la resistencia y de la rigidez, que a su vez también dependen de la relación claro-peralte de la trave. Por eso nos decía el doctor Chaminguan que estos parámetros geométricos son sumamente importantes. Si el espécimen o el protocolo no satisface estas limitaciones de relación claro-peralte, pues tenemos que modificar las dimensiones para que satisfaga el requisito. Y si yo propongo conexiones sencillas de este tipo, observen ustedes que voy a eliminar una buena cantidad de estados límite de falla porque vean las revisiones que tenemos que hacer a los especímenes propuestos. Aquí tenemos una planta y acá tenemos una elevación. Tomé el primer espécimen. El uno significa pues que tenemos que cumplir con las limitaciones de las traves. El 2 se refiere a las soldaduras de demanda crítica. Hay que hacer biseles a 45 grados. Hay que controlar en la obra la calidad de estas soldaduras que son totalmente de campo. El 3 se refiere a los agujeros de acceso para soldar, que son importantes, que influyen en el comportamiento histerético del espécimen. Los tornillos de montaje, en este caso hemos definido 3. La placa vertical es el número 5, que es una placa vertical simple de un solo lado que lleva recortes a 45 grados. El 6 se refiere a las limitaciones que debe cumplir la columna. El 7 pues tiene que ver con el empalme entre dos tramos de columna. El 8 tiene que ver con la zona de panel. El 9 pues tiene que ver con la necesidad de colocar placas adosadas al alma de la columna en caso de que la resistencia de la columna, del alma de la columna, no sea suficiente para soportar o resistir las fuerzas cortantes que se desarrollan aquí en el tablero del alma. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Y por esa razón les comentaba que las columnas
por ejemplo, la W14 por 82 que proponemos para el primer espécimen, tiene un espesor de alma justamente de 1 centímetro de 3/8. Y cuando hacemos una revisión, pues nos damos cuenta que la zona del panel puede fluir por cortante antes de que aparezca la articulación plástica en la trave. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos porque tenemos que cuidar las zonas de interés donde queremos que ocurra el daño. Entonces tenemos que evitar todos aquellos fenómenos que propicien un comportamiento prematuro antes de que se desarrolle la articulación plástica en la zona protegida. Y entonces el 9 son las placas de refuerzo en la zona de panel. El 10 pues son las famosas placas de continuidad, que son los atiesadores horizontales en la columna. Si ven ustedes, las revisiones realmente que tenemos que hacer son pocas. Y esta conexión, pues se indica sus requisitos en la sección 1197 que se llama conexión con patines y alma soldada, que es la más sencilla de las conexiones que puede haber en el mundo. Entonces aquí, con estas consideraciones, pues vamos a eliminar muchos puntos potenciales que van a ser puntos débiles en las conexiones reales. Entonces, para eso nos sirve analizar cuidadosamente estos prototipos. Además, una vez que se fabrican los especímenes, la fabricación se apega al código de prácticas generales del INCA o del ISC. Las soldaduras pues, se apegan a lo que dice el código de soldadura estructural de 1.1. Las pruebas que tenemos que hacer, pues unas son inspecciones visuales al 100%, otras son con líquidos penetrantes en un 25%, cuando se trata de soldaduras de filete, y las pruebas de ultrasonido, la inspección con ultrasonido, la dejamos a las soldaduras de penetración completa en un 15%, el PT, que son líquidos penetrantes, un 25%, y acá abajo tenemos algunas tolerancias de fabricación. Como la estructura de acero se fabrica milimétricamente, pues debemos manejar holguras muy estrictas, con deflexiones mínimas, con agujeros, holguras, también muy reducidas. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una estructura en el estado donde yo radico, que es Michoacán. Yo me encuentro en la ciudad de Morelia, y esa estructura se localiza a 1 hora y cuarto de aquí de la capital michoacana. Y aquí vemos justamente el uso no solamente de las columnas cruciformes, sino también de los famosos amortiguadores Dampo, que ustedes seguramente conocen, porque esta pequeña ciudad o ciudad mediana en Michoacán, pues es una de las zonas de alta sismicidad. Está muy cerca de la costa del Pacífico, donde ocurrieron los macrosismos de septiembre de 1985. Y aprovecho para agradecerle aquí a mi colega Carlos López Alcaraz, que me proporcionó estas imágenes, estas fotos, y él colabora en esta empresa Grupo Aztlán, en el área de proyectos y presupuestos. Entonces agradezco las imágenes. ¿Cómo se están usando estas conexiones que estamos proponiendo? Por ejemplo, aquí tenemos una conexión, no esta escala, por supuesto, si ven ustedes, es la conexión famosa de viga de sección reducida o conocida como hueso de perro. Entonces, esta conexión o esta viga se ha combinado con la columna de sección en cajón, fabricada con cuatro placas soldadas. Sin embargo, en esta solamente conozco un edificio, una estructura de acero donde se utilizó este tipo de conexión, que además lleva un muñón para recibir las traves en campo, atornillándolas con placas extremas en contacto. Aquí tenemos una sección, una vista, un alzado, y acá tenemos un detalle de las placas extremas extendidas, que son la conexión que propuso el doctor Tom Murray. Entonces, estamos proponiendo conexiones que son factibles
para nuestras condiciones locales. Sin embargo, ya comenté que en las conexiones precalificadas, pues hay un grupo importante de conexiones que son 100% soldadas en campo y hay otro grupo importante que son conexiones 100% atornilladas en campo. Y antes de tomar la decisión, pues es conveniente que repasemos un poquito cuáles son los problemas especiales que encontramos en estos dos tipos de conexiones. Bueno, entonces miren, si las conexiones, por ejemplo, son totalmente soldadas en campo, lo primero que tenemos que aceptar es que la soldadura es un proceso muy complejo desde el punto de vista metalúrgico, porque la temperatura que se induce durante el proceso implica transformaciones térmicas, químicas y estructurales en el metal base, que son las piezas que vamos a soldar. Entonces la soldadura introduce esfuerzos residuales, eso ya lo sabemos, modifica las propiedades mecánicas locales del acero, afecta la resistencia, la ductilidad y la capacidad de disipación de energía, en general el comportamiento sísmico de las conexiones. Entonces, en el proceso de la soldadura tenemos gradientes térmicos muy elevados, es decir, durante el proceso de soldadura se generan temperaturas por arriba de 1500 grados centígrados que disminuyen bruscamente al enfriar. Y esto genera gradientes térmicos severos entre el metal que se está fundiendo y la zona afectada por el calor y el metal base. Y derivado de esto, pues aparecen esfuerzos residuales, deformaciones plásticas y eventualmente pueden aparecer microfisuras. Entonces, aquí hacemos un análisis de lo que ocurrió en California hace muchísimos años. Aquí tenemos una falla de carácter totalmente frágil y por acá tenemos una junta soldada a tope, donde vemos que durante el proceso de soldadura, si no se protege adecuadamente, correctamente el arco, puede atrapar este hidrógeno. Por supuesto que hay otros gases en el medio ambiente, como el oxígeno, el nitrógeno, pero el hidrógeno es uno de los elementos más delicados porque es el que puede generar el riesgo de templado del metal base y puede incrementar la dureza. Acá tenemos una segunda fase que es un recocido parcial, que es una zona que también sufre un calentamiento importante cuando se aplica el primer cordón, la primera pasada. Por esa razón hay que tener mucho cuidado aquí porque podemos tener un afinado de grano. En este diagrama entonces se identifican varias zonas importantes, la zona fundida que corresponde al metal depositado y el metal base, el metal de aportación y el metal base. Tenemos una zona de tratamiento térmico. Estas zonas las estamos midiendo con respecto al eje del cordón y acá estamos colocando más o menos a qué distancias va variando la temperatura durante el proceso de la soldadura y un poquito ya a 20 milímetros, pues ya el metal base no sufre ningún fenómeno. Pero estas zonas que ven ustedes aquí, que es la zona fundida, que es la zona de tratamiento térmico, la zona de sobrecalentamiento, la zona de recocido y la zona de transformaciones, esta es la parte más delicada. Entonces, estos son fenómenos que ocurren durante el proceso de soldadura. Y lo que ocurrió particularmente en California, en Northridge, 1994, es que los electrodos que se utilizaron eran de alto hidrógeno y la presencia del hidrógeno en el proceso de la soldadura pues resultó inconveniente. Aparte, recuerden ustedes que en Estados Unidos se usan placas bastante gruesas y la falta de un precalentamiento antes de depositar la soldadura en las preparaciones ocasionó un fenómeno que se llama también desgarramiento laminar y el enfriamiento rápido de la soldadura pues también influyó en las fracturas que se presentaron. Entonces tenemos una zona afectada por el calor, que es la SAC,
Y aquí pues hay transformaciones importantes, pero el metal o el material no se funde. El calentamiento y el enfriamiento son rápidos y modifican la microestructura. Esa modificación de la microestructura se traduce en la formación de martensita, otro elemento que se llama vainita, que poco lo había escuchado, y la ferrita gruesa. ¿Y qué pasa con estos elementos que se adicionan o que se presentan en esta zona? Pues reducen la tenacidad, la ductilidad del acero, aumentan la susceptibilidad a la fractura frágil bajo las cargas sísmicas. Y luego tenemos otras transformaciones metalúrgicas en el ciclo térmico y en aceros estructurales, por ejemplo, un enfriamiento demasiado rápido, pues va a generar martensita frágil, mientras que un enfriamiento lento puede ocasionar el crecimiento de grano y la pérdida de resistencia. Entonces, era importante platicar de estos fenómenos metalúrgicos durante el proceso de la soldadura. Y les comentaba entonces que se incursiona el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otras impurezas que van a ocasionar deficiencias en la soldadura, como es la porosidad, la fisuración o inclusiones no metálicas que van a debilitar la unión. Entonces hay que tener cuidado porque los aceros de baja aleación o con alto contenido de carbono pues son más sensibles a estos efectos. De ahí que debemos tener un cuidado muy especial con la composición química del acero. También es muy importante la compatibilidad o la incompatibilidad entre el metal base y el metal de aportación. Si metalúrgicamente el metal de aportación, que son los electrodos, y el metal base, que son los patines de las traves, no son compatibles, pues vamos a tener desequilibrios de dilatación y contracción que van a ocasionar fisuras en la raíz de los cordones de la soldadura. Esta gráfica que ven ustedes aquí es muy conocida. El acero es una aleación básica de hierro con carbono. Entonces, el contenido de carbono pues debe estar estrictamente controlado. Queremos ejecutar soldaduras óptimas, pues el contenido de carbono debe estar por abajo del 0,3% en masa. Si conseguimos aceros estructurales de otro país, y no tenemos conocimiento de, de- de las características mecánicas o químicas, pues lo más conveniente es hacer pruebas de laboratorio. Y si vemos que el contenido de carbono en masa excede el 0,30, pues sabemos que vamos a tener que realizar el proceso de soldadura con cuidados muy especiales. Vamos a tener que precalentar o poscalentar, y más aún, si el contenido de carbono es excesivamente alto, pues vamos a tener soldaduras quebradizas, muy resistentes, muy de gran dureza, pero de muy frágiles. Entonces hay que tener cuidado con este contenido de carbono. En el caso de las conexiones atornilladas, les comento esto porque para decidir si la conexión será atornillada o soldada, tenemos que prever todos estos fenómenos que se puedan presentar. Y en el caso de las conexiones atornilladas, pues no tenemos tanto esos problemas que he mencionado. Aquí el problema mayor es que necesitamos una fabricación muy precisa de las piezas que se van a unir con los tornillos de alta resistencia. Si las piezas que vamos a conectar no hacen, digamos, contacto franco, pues la norma del ISC, la norma mexicana y otras normas del mundo permiten el uso de placas de relleno. En México les llamamos lainas o simplemente shims para eliminar las holguras inadmisibles. Recientemente nos ha tocado revisar tres naves industriales que casualmente presentan el mismo problema. Observen ustedes cómo llega la trave al patín de la columna, y observamos aquí que hay una holgura. Normalmente, esta holgura, pues lo ideal es pues que no existiera, pero necesitamos una holgura mínima de montaje. ¿Cuánto será lo adecuado? 2 milímetros, menos de un octavo. Pero vean ustedes que acá en esta nave industrial de una tienda muy, muy grande,
Vean ustedes como ya en la parte inferior observamos que justamente estos extremos de las dos placas extendidas no cerraron durante el apriete de los tornillos, durante la colocación de los tornillos. Y entonces aquí sí recomendamos el uso de lainas como se ve en el croquis de la derecha. Entonces, este es un trabajo muy artesanal porque tenemos que hacer cuñas o placas de relleno perfectamente labradas para compensar este espacio que hay entre las dos placas extremas para realizar este empate o empalme atornilladas de dos vigas de peralte variable. Entonces, esos son los cuidados que debemos de tener, pero además hay otros problemas especiales, eh, en el caso de la soldadura, el desgarramiento laminar. Si recordamos, el desgarramiento laminar, pues es una fractura frágil que se presenta en placas gruesas de acero y que es ocasionado a este desgarramiento por las deformaciones propias en la dirección del espesor de las placas, justamente por la contracción del metal de aportación. Estamos conscientes que un buen detallado puede reducir los esfuerzos inducidos por la soldadura, pero eso no resuelve al 100% la transmisión de la carga transversal, de la carga a través del espesor. Y hay otro problemita que se llama la zona K, que es una zona crítica de las secciones laminadas o de las secciones fabricadas con 3 placas soldadas. Esta zona es adyacente a las curvas, o es prácticamente la curva de unión de patines con alma, y se caracteriza porque aquí puede haber una pérdida de ductilidad durante el proceso de soldadura. Por esa razón nos dicen que tenemos que interrumpir unos 8 milímetros, 5,16, antes de llegar aquí al inicio de la curva. Interrumpimos estas soldaduras para evitar un comportamiento frágil de la sección. Las soldaduras que se depositan en esta zona, en estudios anteriores, han demostrado que aparecen fracturas cuando se están fabricando estas piezas. Bueno, el siguiente subtema de la metodología son las zonas de interés. Entonces, vean ustedes, me basé en una imagen de un colega chileno, me parece, y tomé una figura y la adapté a nuestro espécimen. Entonces, ¿cuáles son las zonas de interés de las conexiones que nosotros vamos a ensayar? Debemos de saber desde el principio que vamos a tener una trave donde aparecerá eventualmente una articulación plástica. Tenemos que cuidar la placa de cortante. Tenemos que dotar o proporcionar placas de continuidad, que son los atiesadores horizontales en el alma de la columna. Tenemos que revisar si el alma de la columna es suficiente. De lo contrario, tenemos que colocar placas adosadas al alma en la zona de panel, que es esta zona. En fin, estos son, digamos, algunas de las zonas de interés. Y como lo indica el doctor Chiang-Ming Wan, este tipo de conexiones rígidas o estos especímenes que vamos a ensayar deben de ser capaces de desarrollar resistencias mucho mayores que las predichas por la teoría plástica simple. Aquí vemos cómo aparece una articulación plástica y el pandeo local de los patines de la viga. Es en el laboratorio de la Universidad de California de San Diego. Entonces, con base en el diseño sísmico, las articulaciones plásticas tenemos que obligar que aparezcan en la zona protegida de las traves. De acuerdo con el criterio de columna fuerte, viga débil, se pretende que las conexiones puedan alcanzar grandes niveles de disipación de energía cuando actúan las demandas sísmicas intensas representadas por los actuadores hidráulicos. Y entonces aquí tenemos una tablita, la voy a comentar brevemente. La zona de interés, pues tenemos la trave, tenemos la columna, los patines de la viga, el alma de la trave y la zona de panel. Y aquí les presentamos una característica importante de cada uno. Para mí la trave es el miembro de sacrificio. La columna es más fuerte que la viga. Los patines de la trave pues son elementos no atiesados y también son puntos críticos de la conexión si no cumplimos con la relación ancho-espesor. El alma de la trave es un elemento plano atiesado.
La zona de panel, pues es un área que está delimitada por los atiesadores y los patines de la columna. Cada uno de estos elementos va a resistir una solicitación. La trave, pues principalmente flexión, la columna flexocompresión uniaxial, estoy hablando de los prototipos. Los patines, uno trabajará tensión, el otro a compresión, derivado de la flexión. El alma de la trave trabajará cortante, la zona de panel estará sujeta a fuerza y esfuerzos cortantes de magnitud elevada. ¿Cómo se debe comportar la trave? Inelásticamente, fluencia por flexión. ¿Cómo se debe comportar la columna? Elástica, estable. Los patines de la trave también van a tener un comportamiento elástico y posteriormente plástico. El alma de la viga, inelástico en la zona protegida. La zona de panel debe permanecer elástica y eventualmente puede alcanzar un comportamiento plástico. ¿Cuál es el daño probable de estos elementos que son la zona de interés? Bueno, la trave, pues habrá deformaciones plásticas ilimitadas. La columna pues va a sufrir pandeos en los patines, en las cercanías, en la zona de panel. Los patines de la trave, pues puede haber fracturas de las soldaduras de demanda crítica o soldaduras de penetración completa. El alma de la trave, pues es posible que se forme una articulación plástica también. Y la zona de panel, pues es posible que aparezca una articulación plástica, pero va a ser por cortante. Y también si la zona de panel no está correctamente diseñada, va a sufrir una distorsión, como vamos a ver a continuación. Lo que comenta el doctor James Malley de San Francisco, en una prueba realizada en la que la zona del panel fluya por cortante en la mayor parte, no se van a observar pandeos locales ni daños en los patines de la viga, ya que las fuerzas que actúan en los patines están limitadas por la capacidad de la zona de panel. Aquí tenemos entonces la zona de panel, cómo se, cómo se distorsiona como un paralelogramo. Y el problema puede ser aquí en las esquinas donde están las soldaduras de penetración completa o de demanda crítica, porque eventualmente puede aparecer algunos dobleces, inclusive algunas fracturas. Entonces, si en una prueba observamos distorsiones de este tipo, pues hay que tener cuidado porque si ven ustedes no se formó la articulación plástica. Los agujeros de acceso, que es una zona de mucho interés, influyen notablemente en el comportamiento histerético de la conexión y su detallado es especialmente importante. Hubo cambios importantes en la geometría del agujero de acceso para soldar de la conexión pre-Nordisch contra las conexiones precalificadas. Ahora, en la metodología para la ejecución de las pruebas, pues aquí les quiero hablar un poquito cuál es la infraestructura mínima que se requiere para realizar las pruebas. Bueno, pues necesitamos una estructura de reacción que es el muro y la losa de piso. Necesitamos actuadores hidráulicos de 50 o de 100 toneladas de capacidad. Necesitamos una bomba hidráulica, un adquisidor de datos, cualquiera que sea reconocida, por supuesto, con cables. Necesitamos transductores de la marca Tokyo, Soki y LTD, que son justamente los traductores para poder medir desplazamientos fuera del plano del modelo. Necesitamos placas azules para apoyar el gato en el muro de reacción. Necesitamos cajones también para conectar el espécimen a la losa de piso. Necesitamos barras de refuerzo que se anclan a la losa de piso para garantizar justamente el anclaje de los especímenes a la losa de reacción. Entonces, miren, de manera muy sencilla, en México, en la Ciudad de México, prácticamente yo conozco solamente 3 laboratorios en la gran ciudad. Y aquí tenemos la famosa estructura de reacción, que es el muro y que es la losa de piso. Aquí vemos la instalación de un actuador hidráulico y por acá vemos una grúa. Por acá
Muchas veces algunos investigadores que no cuentan con recursos económicos suficientes, pues tienen que recurrir a la fabricación de marcos de carga para ensayar conexiones trave columna. Este es de un colega del Ecuador, ahorita no recuerdo su nombre, me proporcionó esta imagen y si no contamos con una estructura de reacción, pues entonces podemos realizar algunas pruebas con ciertas limitaciones en los marcos de carga. Pues aquí están los aditamentos. Por ejemplo, el actuador hidráulico es importantísimo que tomemos en cuenta cuál es la carrera que puede desarrollar. Aquí hay un alargamiento en esta zona. Este alargamiento o esta carrera nos va a permitir inducir la carga lateral cíclica para llevar el espécimen y que sea capaz de desarrollar una rotación elástica de por lo menos 0,05, inclusive a 0,06 radianes. La carrera que nosotros propusimos para el actuador fue de 22 centímetros y eso ya fue suficiente justamente para poder desarrollar la, la rotación del espécimen. Acá tenemos otros equipos complementarios, una bomba para alimentar el gato o el actuador. Tenemos esta máquina universal. Una vez que se ensayan los especímenes, es importante, nos decía el doctor Chiamin Wan, tomar probetas para revisar efectivamente si en la zona protegida, por ejemplo, cuáles son los niveles del esfuerzo de fluencia, medirlos por medio de probetas en esta máquina universal de prueba. El equipo que saca, pues es el péndulo para medir la prueba de impacto, Sharpie, la prueba de Sharpie en B. Ustedes se acuerdan que aquí hay una graduación y acá hay una palanca. Se deja caer una masa que golpea una probeta pequeña de acero a la que se le hace una muesca y se ve el impacto, se mide la energía y con eso podemos ver la tenacidad. Algo que es fundamental y que también influye en los resultados de las pruebas de laboratorio son los tipos de apoyo de la columna acostada en este caso. Entonces, hace rato decía yo que los especímenes deben tener dimensiones, es decir, escalas naturales, de modo que si tomamos una parte de esta columna y la vamos a acostar en laboratorio, estos puntos que ven ustedes en el diagrama que ocasiona las fuerzas laterales, las fuerzas accidentales, son los puntos de inflexión. Por lo tanto, en la columna acostada serían los apoyos articulados porque son puntos de momento nulo. Un segundo, por favor. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos unas rótulas que utilizamos que fueron propuestas por el doctor Tiziano Perea de la UAM Azcapotzalco. A la derecha tenemos una columna acostada. Aquí se utilizaron unas vigas W para conectar directamente el espécimen al piso de reacción. Entonces sabemos que cualquier apoyo, sea articulado, simple, libre, fijo o empotrado, va a tener un comportamiento que se caracteriza en términos del grado de libertad y de las restricciones que van a depender justamente del tipo de apoyo. Entonces, una recomendación del doctor Chairman Wan es que los apoyos sean lo más simple posibles y también económicos. Y aquí tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, en un apoyo articulado fijo de este tipo que estamos viendo acá, restringe dos desplazamientos lineales y permite solamente una rotación. Por lo tanto, podemos deducir cuál es el grado de libertad. En cambio, un apoyo articulado móvil, pues va a restringir solamente un desplazamiento lineal y va a permitir 2 grados de libertad. El apoyo que están viendo ustedes a la derecha
es el que propone el doctor Marshall y es el que utilizó en la prueba que presenciamos en la Universidad de California, San Diego. Entonces me acuerdo que eran perfiles W de 14 por un peso más o menos de 230 libras pie, bastante pesados. Entonces hay varias maneras para emular los apoyos articulados en un espécimen. Entonces aquí tenemos cuáles son los grados de libertad en el caso de considerar un apoyo fijo o un articulado fijo o un apoyo móvil que sería un rodillo. Aquí el problema de estas placas que si las utilizamos es que si queremos colocar por acá abajo algunos transductores de desplazamiento, pues vamos a tener poco espacio porque aquí tenemos una holgura bastante pequeña. Entonces, ¿qué nos conviene? En algunos casos nos conviene elevar el espécimen por medio de otras piezas que pueden ser algunos yugos u otras placas y algo que también es muy importante es que tenemos que diseñar una estructura de soporte lateral. Como bien lo dice el doctor Michael Engelhardt, tenemos que evitar el pandeo lateral por flexotorsión y la colocación de soportes laterales para miembros de ductilidad elevada. En este caso, nosotros propusimos un soporte lateral a 2,25 metros, que son 7,4 pies, que se mide desde la cara de la columna. Fue correcta, o sea, me refiero a este primer soporte lateral. No sé si se vea mi puntero. Aquí tenemos esta estructura de soporte lateral en la figura de la izquierda que son dos marcos paralelos y que están ligados por una serie de tirantes para ajustar justamente la posición del soporte lateral. Y colocamos un soporte lateral a una distancia dada por esta ecuación de la ISC 341, que es la misma ecuación que viene en la norma mexicana. La diferencia es que en la especificación 341 introducen el RY, que vale 1,1 para aceros de alta resistencia y este punto 0,095 al dividirlo entre 1,1 se transforma en 0,086 y desaparece el RY, pero es básicamente la misma ecuación. Entonces, muy importante prever o diseñar una estructura de soporte lateral. Otro tema importante de la metodología es la instrumentación general y para eso pues utilizamos galgas extensométricas que tienen muchas características especiales y que es importante que nosotros las conozcamos. Aquí lo voy a comentar de manera muy breve. Simplemente diré que la selección de las galgas pues se basa en varios aspectos. ¿Cuál es el tipo de deformación que vamos a medir durante las pruebas? De eso depende si usamos galgas uniaxiales o biaxiales o rosetas. ¿Cuál es el rango de deformación esperado? Si hacemos pruebas sísmicas, pues estas deformaciones pueden ser muy elevadas, del 2 al 3%. Por lo tanto, tenemos que seleccionar galgas que sean adecuadas. Las galgas tienen un factor dependiendo del tipo. Ese factor, por ejemplo, puede ser de 2,12. Tienen una resistencia 120 más menos 0,5 y tienen otros factores que debemos de tomar en consideración para la medición de las deformaciones unitarias. Por ejemplo, tenemos que ver cuál va a ser la ubicación estratégica en la conexión. Si las vamos a utilizar en los patines, las vamos a colocar en los patines de la trave, en la zona de panel, de la columna o en las zonas donde tenemos soldaduras, por ejemplo, de penetración completa, que son las soldaduras de demanda crítica. El doctor Marshall, durante la prueba que presenciamos en la Universidad de California, en la zona de panel, y aquí tenemos una diferencia porque nosotros habíamos colocado un sistema de galgas y la recomendación del doctor Marshall es que coloquemos esta roseta cruzada en la zona de panel, que es lo mejor para poder medir el comportamiento del tablero
o de la zona de panel. La prueba que realizó él es una conexión que se llama Durafuse, que es una conexión que no sufre ningún daño, ni siquiera aparece la articulación plástica. Se daña una placa del patín inferior de la conexión, que simplemente se sustituye cuando hay daño ocasionado por un sismo. Tenemos que pensar en el sistema de adquisición de datos, cuántos canales requerimos y cómo los vamos a distribuir. En el ensayo que realizamos se utilizaron 55 canales, un canal para la celda de carga del gato hidráulico, se conectó, 12 canales para los transductores de desplazamiento y la mayoría fueron para los deformímetros, que son las galgas extensométricas 42, en total 55 canales se necesitaron para realizar la prueba. Variables esenciales, pues hay que tomar en cuenta que la calidad de los resultados va a depender de la forma y de las dimensiones generales de los especímenes, de las capacidades y de la carrera del actuador hidráulico, del tipo de apoyo. Yo les recomiendo que sean apoyos articulados, no podemos pensar en apoyos semirrígidos o rígidos. Debemos tener mucho cuidado en la instrumentación local y general. Debemos seleccionar las galgas extensométricas de acuerdo con sus características, igual los transductores de desplazamiento, dependiendo qué es lo que queremos medir, cuáles son las características del sistema de adquisición de datos, cuáles son las características de la bomba que alimenta el actuador, cuál es el protocolo de carga que vamos a seguir, si va a ser el de K2 del ISC 341-2022 o el de la norma mexicana. En fin, todos estos todos estos factores influyen en la calidad de los resultados. ¿Y cuáles son los resultados que nosotros esperamos? Pues nosotros diseñamos la conexión para que siga un comportamiento específico. ¿Qué es lo que queremos? Pues primero que aparezca la articulación plástica, después a lo mejor que haya pandeo local de los patines de la trave, después puede haber este pandeo local del alma. Luego podría haber fracturas de las soldaduras de demanda crítica. Lo peor que nos puede pasar es que haya una fractura en la zona del panel, una fractura que se propaga, que inicia en la soldadura del patín inferior de la viga y que se propaga hacia al interior en la zona de panel. Y acá posiblemente este daño en la placa de cortante no se alcanza a apreciar, pero que hubiera alguna fractura en la placa de cortante. Entonces nosotros queremos que ocurran estos daños para poder validar los resultados y poder precalificar la conexión que estamos proponiendo. Y aquí está una imagen justamente de los resultados de la prueba del doctor Marshall. A la derecha están los resultados de la primera prueba de nosotros. Y si ven ustedes, aquí nos faltó completar un poquito, pero observen la gráfica que el espécimen fue capaz de soportar 42.8 toneladas, que fue la carga que ocasionó la falla, la fractura de una soldadura, con una rotación plástica del 6%, o sea que estuvo bastante bien. Esa es la gráfica momento rotación. Abajo es la misma gráfica, pero sin los datos que estamos colocando. Podríamos tener otra gráfica de fuerza, desplazamiento, que también es importante. Y luego, algo que es muy importante, nos comentaba el doctor Chiamin Wan, es la interpretación de los resultados. Después de recolectar los datos de las pruebas de laboratorio, pues tenemos que determinar cuáles son las deformaciones en los diferentes componentes de los especímenes. Y los tres componentes importantes es la trave, la columna y la zona de panel. Cuando ocurrió el temblor de 1994 de Norridge, California, el doctor Chamin Wan diseñó un apéndice que nos muestra más o menos cómo se tienen que determinar estas deformaciones en los tres componentes después de realizar las pruebas. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues nos sirve porque después con el método de integración doble podemos determinar la energía disipada en cada componente.
Por ejemplo, en esta prueba que realizó el doctor Michael Engelhardt, resulta que la trave disipó un 30%, la columna un 31% y la zona de panel un 39%. Esta cantidad de disipación de energía, aquí la tenemos en tonelada por kilogramo. Y aquí tenemos el comportamiento justamente ideal de la conexión que ensayó el doctor Michael Engelhardt, que después en un estudio, en un reporte, nos invitó a colaborar. El reporte se llama Conceptos Básicos, Desarrollos Recientes, Problemas por Resolver. Esto fue en el 2004. Ya desde el 2004 el doctor Michael Engelhardt tenía resultados de esta. Es la primera conexión que se propone en la norma mexicana 2023, que es las vigas de sección reducida. Voy a hablar un poquito de los modelos analíticos contra los experimentales. Esto lo voy a ver de manera breve. El doctor Marshall me manda su opinión particular de cómo debemos utilizar los programas de computadora para hacer simulaciones numéricas. Y vean lo que nos dice. Si nosotros realizamos una simulación de una conexión trave-columna, se puede utilizar, nos sugiere utilizar Abacus y ANSYS o cualquier otro programa de elemento finito, ya que normalmente lo que se busca es simular la física, la física fundamental de la prueba, utilizando todos los elementos sólidos que son las placas, las vigas y los tornillos. Y dice que es habitual utilizar estos programas para generar un modelo que coincida justamente con las pruebas de laboratorio. Esto es lo que nos recomienda. Y en el caso de programas como SAP 2000, OpenSys, pues lo mejor o lo habitual es desarrollar una estructura básica para que el comportamiento de la conexión a partir del modelo Abacus o ANSYS, que se pueda utilizar un modelo de ingeniería estructural más amplio. Entonces aquí nos dice cuál sería la ventaja de usar un programa con otro. Pues aquí les dejo esta tablita donde hablamos del SAP, hablamos un poquito de idea estática. Todavía hay áreas de oportunidad para los ingenieros o las personas, las empresas que desarrollan software. Entonces, de acuerdo con el doctor Eduardo Miranda de la Universidad de Stanford, nos dice lo siguiente, que SAP captura relativamente bien la resistencia a flexión de la viga, el endurecimiento por deformación, pero lo que no captura de manera correcta es la rigidez. El modelo es mucho más rígido que el de la curva experimental. Por ejemplo, el efecto Bauschinger, el modelo lo tiene mucho menor que la curva experimental. La carga que aplica SAP en el modelo es de tipo armónica. Entonces, aquí van a encontrar algunas ventajas y desventajas de cada programa. Por ejemplo, idea estática, pues sabemos que es un programa excelente, pero no permite aplicar las cargas laterales cíclicas reversibles a un espécimen como el que necesitamos nosotros. El modelo de elemento finito se basa en componentes CBFEM, Frantisek, Walt et al. Entonces todavía hay una área de oportunidad muy importante para los que desarrollan programas de computadora. Todavía falta avanzar un poquito y aquí están algunas ventajas. Abacus me parece que es un buen programa, lo recomendó el doctor Chia Mingwan. Es un modelo no lineal avanzado. Pues, nos permite representar con realismo la interacción entre soldaduras, patines, alma, la zona de panel de la columna, incluyendo deslizamientos, contactos. En fin, me parece que Abacus podría ser una de las herramientas de mayor utilidad. Está otro que es el OpenSys, pues es un programa fundamentalmente académico para la investigación. Permite modelar algunas propiedades. En este caso, me parece que sí, incluye el efecto Bauschinger. ANSYS R20 es un programa muy poderoso. Nosotros lo utilizamos justamente para hacer simulaciones numéricas del primer
espécimen. Y hay otro nuevo que se llama CIPE Connect, que también aparentemente permite revisar conexiones precalificadas del ISC. Ya tiene una base de datos y vienen cargadas todas las conexiones de ISC 358.22. Y bueno, pues aquí les hago referencia al famoso efecto de Bauchinger, que es importante, que influye en la respuesta histerética del material y que puede reducir la resistencia y la rigidez en otros ciclos posteriores de carga, porque aquí lo que pasa es que este efecto Bauchinger presenta una reducción del límite elástico cuando se somete el material a una deformación en la dirección opuesta. Y este efecto, pues también se debe de incluir, se debe incluir en los modelos, en las simulaciones numéricas. Conclusiones, estamos en la parte final. Bueno, la idea es preparar, preparar un manual de estandarización de la metodología experimental para establecer secuencias sistemáticas reproducibles para poder ejecutar pruebas de laboratorio, y de esa manera que aseguremos una consistencia de los resultados, facilitando la comparación entre las diferentes configuraciones de las conexiones trave-columna. Dos, la representatividad sísmica de los ensayos. La metodología garantiza que las condiciones de carga cíclica que vamos a aplicar a los especímenes en laboratorio reproduzcan de manera adecuada las demandas sísmicas reales, tanto en términos de historia de deformaciones como rotaciones plásticas en las zonas de interés o en las zonas críticas de la conexión, principalmente la zona protegida. El diseño y fabricación de los especímenes, pues se concluye que debemos de tener un control de calidad de las soldaduras y un control dimensional de los especímenes. Cada uno de los especímenes, de acuerdo con el tipo que estemos representando, será diferente, y también el modo de las fallas que se van a presentar, que pueden ser de carácter frágil, pues tenemos que evitarlas por medio de un control y un aseguramiento de calidad de las soldaduras. La metodología también debe considerar tolerancias, secuencias, procesos que nos permitan asegurar la fidelidad del modelo analítico frente a otro prototipo que se ensaya en laboratorio. La instrumentación y la adquisición de datos. La metodología también debe incluir requisitos mínimos de instrumentación, el tipo, la ubicación, la calibración de los transductores, las características de las galgas extensométricas, lo cual va a permitir obtener registros que sean confiables, precisos, para poder tener desplazamientos, deformaciones y rotaciones plásticas durante el ensayo. La evaluación del desempeño estructural. Los procedimientos que se han definido permiten cuantificar con precisión algunos parámetros fundamentales que van a caracterizar la respuesta histerética, que es la capacidad de disipación de energía, la ductilidad, la resistencia posterior a la afluencia, la degradación de resistencia, la degradación de rigidez. Todo esto es fundamental para poder también elaborar modelos analíticos y establecer criterios de diseño sísmico. La metodología experimental es una parte muy importante para la calibración y validación de los modelos numéricos, como les comentaba, Abacus, ANSYS, R20, OpenSys, etcétera, fortaleciendo la relación entre los estudios experimentales y las simulaciones numéricas que se basan en la teoría del elemento finito y hechos con los programas de computadora comerciales especializados y reconocidos por la ingeniería estructural mundial. Los resultados derivados de esta metodología proporcionan información confiable que se puede incorporar como propuesta en la actualización de las normas técnicas de su país o en la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de acero de la Ciudad de México,
contribuyendo a mejorar justamente la seguridad estructural de los edificios que se van a localizar en zonas de alta sismicidad y de nuestros países de América Latina. Relevancia para la ingeniería estructural en México y Latinoamérica. La metodología que comentamos, pues constituye una base técnica y operativa que se puede adaptar a cualquier laboratorio de cualquier país, fomentando la investigación aplicada, el desarrollo de tecnologías constructivas orientadas a la reducción justamente del riesgo sísmico en nuestros países. Y finalmente, pues un agradecimiento a todas las personas que me apoyaron en esta investigación, principalmente el doctor Chen Wan de la Universidad de San Diego, de California de San Diego, el doctor Michael Engelhardt, Roberto León, Héctor James Swanson, que es el presidente del Comité de las Conexiones Precalificadas del ISAC, Fernando González Roser, Arnaldo Gutiérrez Rodríguez, que nos sigue desde Puerto Rico, doctor Ulises Mena, el maestro Jesús Iglesias, que nos sigue en España, Ulises Mena Hernández, Alberto López López, Héctor Guzmán Holguín, profesor distinguido de la UNAM, doctor Armando Hermosillo, también profesor de la UNAM, el doctor David Hernández González de San Diego, California, que nos apoyó durante la entrevista con el doctor Chamin Wan. Le expresamos nuestro reconocimiento al ingeniero Héctor Santana Pantaleón, y por supuesto que también agradecemos a nuestro equipo de trabajo en el Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil en Morelia, a Mariel Montserrat Santillán, Erika Paula Sánchez, Flor Violeta Rubio, Luis Gabriel López Alcaraz, Alejandra Fernández Chávez, Denison Julián Aburto Zavala, Axel Yair, Baena Barboso y Hugo Elías Hernández Moreno. Muy bien, pues yo con esto termino la presentación y nos queda un poquito de tiempo, maestro Brian, doctor Aguiar. Bien, primero felicitarle por la presentación, profesor Soto. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. En realidad ha habido un seguimiento importante, colegas de diferentes partes de la región, de México. Así que un saludo especial y la extensión a las conferencias todos los lunes en este espacio. Ahora, hay una pregunta eh, que nos dicen sobre si ya se tienen conexiones precalificadas para columnas de hormigón con vigas metálicas, Se interrumpió un poquito porque hubo ruido. Si hay conexión precalificada para... estructuras de hormigón con vigas metálicas. Ah, yo creo que sería una línea de investigación que está todavía pendiente en México y que sería muy interesante porque las estructuras híbridas o compuestas acero con hormigón, pues son muy populares no solamente en México, sino en los países de América Latina. Entonces creo que ahí hace falta abrir más líneas de investigación con ese tipo de conexiones que proponen. Perfecto. Muy amable, profesor. Sí. Eh, Hay otra pregunta respecto al uso de conexiones en columnas tubulares rellenas de hormigón. ¿Cómo ve usted ese tema? Creo que es un tema que siempre nos consultan. Hay mucho Sí, interés. sí, bueno, por lo menos acá en México ya se avanzó bastante. El doctor Tiziano Perea realizó unos estudios en el CENAPRED y analizó varias conexiones con secciones tubulares rellenas de hormigón. Y de hecho, los estudios que desarrolló sirvieron de base para incluir algunas recomendaciones en la norma mexicana de 2023. Entonces, en ese sentido ya se ha avanzado acá en México. Hay algunos colegas justamente del Ecuador que también están haciendo estudios de este tipo. Me acuerdo de un colega, el ingeniero Vaca, seguramente lo conocen. Recientemente desarrolló pruebas de laboratorio. No recuerdo en cuál universidad, pero supongo que eso tiene como un mes y seguramente ya tendrá algunos resultados preliminares. En Chile, en Venezuela, en Colombia, pues también se ha hecho muchas pruebas de laboratorio con secciones tubulares rellenas con concreto, ¿verdad? Con hormigón. Perfecto, muy amable.
Bueno, en este punto me gustaría pasar a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Sí, gracias. Sí. Eh, bueno, muchas gracias, profesor Soto. Excelente conferencia. Usted ha visto los chats que colocan los asistentes a la misma y todos coinciden en algo. Felicitaciones, excelente ponencia. Muchas Y gracias. como yo decía entre mí, siempre nos tiene acostumbrado a dar unas conferencias magistrales como las de hoy. Y yo le agradezco muchísimo, muchísimo y siga adelante con sus estudios, con su investigación, con sus publicaciones. Usted tiene mucho que enseñar, muchísimo que enseñar. Tal vez quisiera recomendar, creo yo que fue el doctor López López, no lo escuché bien, López López, el que diseñó o le facilitó fotografías de una estructura con columnas cruciformes y disipadores de energía dampo. Sería muy Ah, bonito, muy interesante que él nos dé una conferencia. ¿Quién era? ¿Era el doctor López López o no? bueno, yo no sé si es el doctor Alberto López u otra No, usted persona. fue el que dijo el nombre. No, usted Mandé. me dijo, fue el que dijo el nombre cuando presentaba. No lo escuché bien eso, pero me Ah, gustaría no, más si bien, es que puede. sí. Entiendo que a lo mejor es con la gente de Dampo, que es la empresa que fabrica Ya, acá en México los amortiguadores restringidos al pandeo. A lo ya. mejor es Y Dampo. Recientemente creo que estuvieron en Colombia, hicieron unas pruebas allá, pero no ya, sé pues cómo, muy interesante. pero si gusta Y investigo y les paso el contacto de la persona que sería la indicada, ¿verdad? Para ese tema. ya, perfecto, muchas gracias. Y la última es que eh, creo yo que entre los asistentes a la conferencia del día de hoy está el profesor Arnaldo Gutiérrez, Sí, que es también autoridad, un hombre muy conocido, profesional, brillante en el cambio, en el campo de las estructuras de acero. Si es que es el mismo doctor Arnaldo Gutiérrez que yo conocí hace muchos años en Venezuela, sí, que está en esta conferencia, me agradaría que también contacte con nosotros para que él nos dicte una conferencia. No, no me queda nada más que agradecerle una excelente, excelente charla, excelente conferencia y aprendimos mucho. Y es más, yo quisiera pedir autorización a ver si usted me permite darles el link de de dónde va a estar el video para ujú, enviar ese video a la gente que trabaja en el Ecuador en laboratorios de estructuras. Es importante que vean este. No es tan sí, simple, viéndolo sí. bien, no es tan simple ensayar una estructura de acero, ¿no? Y no solo de acero, una estructura hay que primero hay que analizarle, ver, hacer un prototipo en elementos finitos, ver cómo cuál va a ser el desempeño, todo eso. Muy bonita su conferencia, no quiero alargarme más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a completar la frase. El conocimiento no se detiene y no debe guardarse. No lo debemos guardar. Así Efectivamente, es, muchas gracias. efectivamente, ¿no? Y en este espacio eso es lo que hacemos, tratamos de incentivar a aprender cada día un poquito más. Bueno, yo me despido también, pero antes quiero brindar un certificado en agradecimiento a la difusión del conocimiento al doctor Héctor Soto Rodríguez con este tema de metodología para elaboración de estudios experimentales que firma el doctor Roberto Aguiar, director de la red de Ciencia Lab. Este espacio es para eso, para seguir conectando con amigos y aprender cada día de esos temas tan interesantes. Así que les reitero la invitación todos los lunes a las 19 horas. Que tengan una muy buena noche. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes. Sí. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Usted, maestro.